Muy buenos días, amada iglesia. Es un gozo y es un privilegio el que nos encontremos nuevamente, aún sea por este medio que, de paso les comento, es muy difícil para nosotros realmente acostumbrarnos a predicarle a las sillas vacías. Estoy tratando de recordar la carita de cada uno donde se sienta para poderme como ubicar y no sentirme hablándole a una cámara. Desde mi corazón de verdad reciban un saludo muy especial en este día y hoy más que nunca, ¿cierto? Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular La Promesa del Padre, porque este versículo cobra relevancia para nosotros como iglesia en este día en particular. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 dicen: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué versículo tan impactante en este tiempo especial en el que el Señor nos tiene. El día domingo de resurrección, el día que Jesús venció a la muerte, Jesús venció al pecado, Jesús venció a la enfermedad, para que nosotros tengamos vida, y así como Él dijo, vida en abundancia. Así que mis hermanos, bienvenidos a este tiempo de intimidad con el Señor. Y pues el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 46 dicen: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tema de estar en las casas, tema de confinamiento, tema de pandemia, tema de enfermedad, pero también dice aquí que partíamos el pan con sencillez de corazón, con alegría lo comíamos y alabábamos y damos gracias al Señor. Y saben, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Jesús venció a la muerte y hoy quiere Jesús que verdaderamente tú resucites de entre los muertos, que tú resucites, que te levantes de los diferentes tipos de muertes que podamos tener. Muertes financieras, quizás muerte en nuestras emociones, quizás nuestro matrimonio, muerte donde haya. Hoy Jesús está diciendo, hoy es día de resurrección. Hoy quiere que Jesús que tú resucites, y por eso te dice que hay un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer, mis amados. Hoy es el día de fiesta, hoy es el día de alegría. Hoy todas las iglesias cristianas en el mundo predican la victoria de Jesús sobre la muerte, la resurrección en la madrugada del domingo del Señor Jesús. Pero antes de entrar en la palabra, ¿por qué no me acompañan en un tiempo de oración? Que pidamos la presencia del Espíritu Santo en el hogar de cada uno de ustedes y en este lugar en particular, para que la palabra del Señor sea predicada de una manera contundente y que Él haga el propósito para el cual dio su palabra. Cierra tus ojos e inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque hoy podemos celebrar, porque cristianismo celebra, Señor, tu victoria, Dios. Muchas gracias, Padre, que te levantaste de entre los muertos, que la muerte no te pudo contener, Señor. Y yo te pido que tu poderoso Espíritu, Señor, que ha sido enviado sobre toda carne, Señor, que ha sido enviado sobre esta naturaleza, Señor, humana, Padre mío, en debilidad quizás, pero Señor, ese Espíritu traiga a nuestro cuerpo, Padre mío, que traiga ánimo, vigor y fuerzas nuevas, Señor, porque hoy es el día de comenzar de nuevo. Habla a tu pueblo, Señor, y convéncelos, Padre, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, muchas gracias que tú hablas a nuestro corazón, Señor, y bendice nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo, mis amados hermanos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy quiero que vayamos al libro de Juan en el capítulo número 20 y a manera de exposición leamos este pasaje. Vamos a sacar una enseñanza que el Señor ha dado y ha puesto en mi corazón a través de este pasaje. Y vamos a ir, hermanos míos, a iniciar con el capítulo número 20, el versículo número 19. Dice la Escritura de esta manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Qué interesante, mis amados hermanos, que este pasaje comienza en el versículo número 1 y en el versículo número 19 de la misma manera. En el primer día, el día primero, cuando las cosas comienzan a ser, qué parecido encontramos al libro de Génesis, ¿verdad? Por allá en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí está empezando una nueva manera, una nueva forma, una nueva alianza, un nuevo pacto se está desarrollando en este momento, está iniciando. Este es el primer día de la semana. Este que nos habla Juan es donde ocurrió el hecho indudable de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor separando las tinieblas de la luz. Ahora en este primer día de la semana, realmente que aun cuando muchos puedan dudar, aun cuando muchos puedan no creer, puedan tener dificultades en creer, se trata de un hecho histórico. El primer día de la semana fue el inicio de todo. Y aquí dice la Escritura que Jesús se presentó en medio del lugar donde estaban guardados los discípulos y estaban encerrados. Dice aquí por algunas cosas que parece ser como que muestran nuestra propia debilidad, que impide que veamos la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero que miremos con detenimiento a este versículo, mis amados, porque lo primero que encontramos ahí es que dice que cuando llegó la noche, y lo primero que a nosotros se nos ocurre cuando llegó la noche es la oscuridad. A pesar de que eran los discípulos, fíjese que ellos se encontraban en dificultad, en oscuridad. No importa, mis amados hermanos, porque la Biblia siempre nos habla de oscuridad y de luz. La Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La Escritura registra, mis amados hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La capacidad de los hombres de decidir si viven en la oscuridad o viven en la luz. Entiéndase por la luz todo lo que agrada a Dios, y entiéndase por oscuridad todas aquellas cosas que se oponen a los valores que Dios propone. Pero los hombres son libres de escoger vivir en la luz o vivir en la oscuridad. El hombre que decide por la luz es una persona que está escogiendo vivir cerca de Dios. Estos discípulos habían caminado con Jesús. Estos discípulos habían amado a Jesús. Estos discípulos habían verdaderamente conocido a Jesús, pero no les había amanecido en sus corazones. Muchas personas vienen a la iglesia, conocen a Jesús, sirven a Jesús, siguen a Jesús, pero no les ha amanecido en su corazón. Y por eso están escondidos allí al atardecer. Recién comenzaba la noche, mostrando oscuridad. Y algunas personas se obstinan en su oscuridad, y para ellos está reservada la más grande de las tinieblas. Así dice la Escritura. Jesús se presenta resucitado ante los discípulos que se encuentran encerrados en la oscuridad. Que no sea tu caso, mi amado hermano, pero si es el caso, que tu oscuridad hoy sea rota por la luz que penetra en las tinieblas, esa luz de Jesús que viene sobre las tinieblas que puede haber en algunas personas. Jesús resucita el primer día de la semana, a la madrugada, mis amados, para señalar que comienza un nuevo pacto, que hay una nueva oportunidad, que hay una nueva manera, que un nuevo testamento ha comenzado. Pero la única dificultad no son la oscuridad. Acuérdense que dice el versículo que el primer día de la semana al anochecer, pues también había otro problema, ¿cierto? Y ellos estaban escondidos por temor a los judíos, así dice la Escritura. El miedo a los judíos. Y la expresión de miedo, hermanos míos, es lo que nos acobarda como discípulos para dar testimonio de Jesús. Ese miedo es el que nos hace quedarnos encerrados en nuestras casas y no compartir de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Ese miedo que nos acobarda frente a las autoridades. Estos discípulos no solamente estaban en la oscuridad de sus mentes y de su corazón, sino que además estaban acobardados cuando Jesús no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio.
Hay varios ejemplos en la Escritura, hermanos míos, de ese temor hacia las autoridades, y quiero recordar básicamente uno, que es el señor Nicodemo. Dice la Escritura en Juan capítulo número 3, versículo 1 y 2, dice: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este Nicodemo, un hombre conocedor de la Escritura, al igual que los discípulos, pero también estaba en oscuridad, pero también estaba con temor de los judíos. A pesar de que era un principal en la sinagoga, sabía las Escrituras, conocía quién era Jesús, pero estaba totalmente acobardado, y por eso viene en la noche a buscar a Jesús. Pero también me acuerdo, hermanos míos, de José de Arimatea buscando a Jesús de noche. ¿Por qué? Por temor a que las personas lo puedan ver, que las personas lo puedan observar. Los discípulos de Jesús se encuentran encerrados porque temen a los judíos, porque temen las represalias de las autoridades. Quizás nosotros estamos escondidos porque tememos el qué dirán de las personas, el cómo nos calificarán, el qué opinarán de nosotros. Estos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no se había manifestado en sus vidas. Y yo me pregunto si muchas veces esa cobardía en nosotros no es consecuencia de que verdaderamente no hemos tenido un encuentro con Jesús. Quizás sencillamente se ha tratado de emociones, quizás de conocimiento de la Escritura, pero quizás hace falta un verdadero encuentro con Jesús, que es el que cambia todas las cosas, que quita el temor, que quita la oscuridad de nuestras mentes. Hermanos míos, quizás necesitamos de la presencia de Jesús para empezar a dar testimonio del Señor, porque el miedo paraliza, mis amados. El miedo nos detiene, y las decisiones que podemos tomar están cubiertas por la oscuridad, están cubiertas por el temor. Qué tremenda necesidad que tenemos de que Jesús resucite verdaderamente en nuestros corazones y que nosotros seamos llamados de muerte a vida. Tenemos un problema, la oscuridad. Tenemos otro problema, el temor. Pero según dice la Escritura, no era solamente eso, sino que además estaban las puertas cerradas. Y claro, la Biblia dice que tenían las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían temor de los judíos. Tenían temor de las represalias de los judíos. Pero junto al miedo y a la oscuridad aparece como reforzando ese temor el cerrar las puertas. El cerrar las puertas, el mantenernos encerrados dentro de nuestros templos. Y este tiempo de pandemia me ha llamado la atención que Dios nos ha llamado ¿a qué? A estar en nuestros hogares, a estar afuera del templo, a estar fuera de nuestra zona de confort. Cerradas las puertas, existen condiciones realmente humanas que impiden, hermano, que Dios resucite en nuestros corazones. Y hoy es día de abrir las ventanas para que entre y penetre la luz de Cristo. Hoy es día de dejar el temor para poder dar testimonio del Señor. Pero hoy es día de abrir nuestro corazón para tener comunión con el Señor, para tener comunión con el Dios Todopoderoso. Dice la Escritura en el libro 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos el corazón cerrado y con llave y con tranca para que el Señor Jesús no entre y nos sensibilice verdaderamente a la necesidad de este mundo que gime, que necesita el testimonio del Señor, que necesita la luz de Dios alumbrando sobre ellos? Amado, en este momento yo quiero pedirte que abras tu corazón para que recibas la vida de Jesús. Porque como leímos ahí, cuando Jesús entra, ahí a pesar de que estaba cerrada la puerta, ahí a pesar de que estaban muertos de miedo, ahí a pesar de que estaba oscuro, Jesús entra y le dice: paz, paz a vosotros. Porque lo primero que nos da Jesús cuando le permitimos el nacer en nuestros corazones es que Él nos dice: paz, paz a vosotros. Y aquí, con esa manera en que Jesús saluda a sus discípulos, es que realmente Él comienza a traer la bendición de una vida nueva.
paz a vosotros, porque en medio de una pandemia, en medio de un aislamiento, Dios está diciendo paz en tu corazón, porque la paz de Dios no es como la paz que da el mundo. La Escritura dice, mi amado hermano, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no es, mi querido hermano, ausencia de conflictos. No es, mi querido hermano, el que todo nos salga bien, el que la pandemia se vaya y que todo quedamos bien. La paz que Jesús nos da es esa paz que en medio de las circunstancias más adversas, en medio de la dificultad más poderosa, hermanos míos, podemos tener paz en nuestro corazón. Paz en medio de la tormenta. Los discípulos de Jesús entendieron que iban a enfrentar la persecución, pero que el Señor los acompañaría con paz en el corazón. Un poquito más adelante ahí la Escritura nos sigue diciendo, en el libro de Juan capítulo 16 versículos 32 y 33, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué tremendo versículo, mis amados hermanos. Jesús nos está diciendo claro, la hora viene y la hora es ya, hermanos míos, en que todos van a salir a correr, en que van a abandonar al Señor, pero Él no entra en temor. ¿Por qué? Porque el Padre está con Él. Y de la misma manera Él quiere que ahora que nosotros vamos a salir al mundo y vamos a encontrar la aflicción, vamos a encontrar la persecución, vamos a encontrar la dificultad, tengamos paz. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El mismo Jesús que ha sufrido las violencias, el mismo Jesús que ha sufrido las incomprensiones, el abandono, la traición, ese mismo Jesús que las ha sufrido, es el mismo Jesús que dice, no te preocupes por eso, mantén paz. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. La paz que Jesús da es creciente y con manifestaciones diversas. Aquí dice, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes, a pesar de la oscuridad, a pesar del temor, a pesar, mi amado, de las puertas cerradas, de un corazón cerrado. El Señor te está diciendo, la paz sea contigo. Y cuando la paz del Señor viene, junto con Él vienen algunas bendiciones, que la primera es sanidad. Seguimos en el libro de Juan, capítulo número 20. ¿Cómo trae Dios sanidad después de su resurrección? En Juan capítulo 20, versículo 20, dice la Escritura, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Aquí vemos dos tremendas bendiciones. Dice, les mostró las manos y el costado. ¿Qué tenía Jesús en las manos y el costado? Jesús les da a conocer las heridas. Pero ¿sabe qué? Si usted se acuerda del pasaje completo, y si no lo recuerda, por favor, léalo con tranquilidad en su casa. Él les muestra unas heridas secas, sanas, en las cuales aún Tomás puede meter su dedo, puede meter su mano en la llaga. Unas heridas que ya no duelen. Una sanidad en el cuerpo. Después que el Señor murió en el madero, ahora trajo sanidad a nosotros y está diciéndole aquí a sus discípulos, paz a vosotros, y les muestra las heridas. ¿Cuántas heridas tienes tú? Hermano, lo importante no son las heridas, sino que esas heridas estén secas, limpias, sanas. Esas heridas que verdaderamente traen es la marca de lo que nos ha costado seguir al Señor, pero que, hermanos míos, son marcas como cicatrices secas en nuestro cuerpo, como medallas puestas al guerrero. Hermano, que esas heridas de guerra, esas heridas de combate estén secas y limpias. Ahora, en la vida práctica, mi amado hermano, quizás tú tengas heridas, quizás tú tengas enfermedades, quizás en el cuerpo haya recibido enfermedad. Hoy es día de sanidad, porque por su llaga, por su herida, nosotros fuimos curados. Ahí se cumple Isaías capítulo 53, versículo número 2. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Realmente es un tiempo glorioso, y me encanta que este versículo dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y es que qué gozo, qué alegría que hay cuando sabemos que tenemos paz con Dios y que tenemos sanidad de Dios en nuestros cuerpos.
dice que los discípulos se alegraron. Y claro, ¿cómo no se van a alegrar? La alegría es el fruto de tomar conciencia de las bendiciones que recibimos de Dios. La alegría viene de saber que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Jesús dijo, oiga, no se alegren de ver las maravillas que se hacen y que el demonio huya. Ustedes deben gozarse de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso sí trae gozo a nuestro corazón. Y este mundo se puede derrumbar si quiere. Pero amados hermanos, el gozo en nuestro corazón está porque nuestros pecados han sido perdonados, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús resucitó y esas son verdaderamente buenas noticias que traen gozo a nuestro corazón. Jesús está hablando permanentemente del gozo y que en nosotros se perfeccionaría el gozo de Él. Hermanos míos, leamos el Evangelio de Juan y encontraremos un evangelio de gozo, un evangelio de victoria, un evangelio que realmente nos levanta, así sean las condiciones más difíciles. Los discípulos aquí que antes estaban desanimados y tristes, encerrados y con temor, ahora expresan que en sus corazones fluye el gozo del nuevo pacto, el gozo de un Jesús resucitado, que ellos ni lo creían, pero ahora ellos están comprendiendo de qué se trata. La alegría plena y contagiosa. Estoy completamente seguro, hermanos míos, que cuando compartimos el evangelio con alegría, cuando lo hacemos con gozo, mis amados, la gente sí quiere tener ese evangelio. La gente sí quiere recibir a ese Dios que perdona los pecados y que sana el cuerpo. La gente sí quiere recibir a ese Dios, pero ese Dios que es mostrado en una alegría, en un gozo que nosotros sí tenemos en nuestro corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, a pesar de la pandemia, a pesar del coronavirus, a pesar de todo. Hermanos míos, nosotros tenemos gozo en el corazón, gozo porque nos hemos reconciliado con el Señor, porque el Señor nos ha aceptado nuevamente en su familia, porque podemos estar seguros de que el Señor perdona nuestros pecados. Hermano, nos sana y eso nos trae gozo. Pero además, hermanos míos, dice la Escritura, Juan capítulo 16, versículo 20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermano, quizás haya tristeza, pero dice la Escritura, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y aquí a renglón seguido, si tú lees la Escritura, encontrarás que Jesús trae una reflexión acerca de una mujer que cuando le llega su momento de parto sufre, gime y llora, pero cuando nace el bebé, qué alegría la que siente porque un hombre ha nacido a este mundo. Y hermano, esa es una reflexión directa de cuando Jesús murió, pero cuando Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, mi amado hermano, dice aquí muy clarito, hermano, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. El mundo creyó que había derrotado a Jesús. El mundo hizo fiesta y alegría y algarabía pensando que había derrotado a Jesús. Satanás se burlaba desde el infierno. Hermanos míos, pero usted y yo sabemos que esa no fue una derrota, esa fue una contundente victoria sobre el mal. Jesús se levantó de la tumba, ya la tumba está vacía, la piedra fue quitada, Jesús ya no está en la tumba, porque el Señor no permite que su Hijo vea corrupción en sus huesos. ¡Qué alegría, hermanos míos! ¡Qué gozo! Dice aquí, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Qué grandeza del evangelio que usted y yo predicamos, que usted y yo compartimos! ¡Qué grandeza, mis amados hermanos! Pero no solamente la resurrección de Jesús trae sanidad, trae paz, trae gozo, sino que, hermanos, trae una tarea. La resurrección del Señor nos empuja a predicar el evangelio. La resurrección del Señor, el encontrarnos allí con Jesús resucitado, el que nos consta la vida de Jesús. Hermano, no tenemos otra salida que ir y contarlo a un mundo que lo necesita. Ir y contarle al mundo que Jesús está vivo. Dice la Escritura ahí en el versículo número 21, dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Qué manera más hermosa de darnos la tarea. Así como el Padre envió a Jesús con una misión muy específica, así Jesús de la misma manera nos envía a nosotros. Quiero acordarme en este momento por allá de Juan capítulo 17, donde Jesús está pidiendo: Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Porque en este mundo es donde tú y yo tenemos que hacer la tarea. En este mundo es donde nosotros debemos aplicarnos a cumplir la misión que el Señor nos puso. El ver a Jesús resucitado nos empuja a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas. Y qué bonito, hermanos míos, que aquí dice: les dijo otra vez. Y yo te digo a ti, hermano mío, en esta mañana, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío. Y dice por allá, hermano, en el libro de Isaías, capítulo 52, el versículo número 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hermanos, qué alegría y qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Qué hermoso poder decir: Señor, tú reinas. La misión que Jesús nos da en este momento para que vayamos y demos las buenas nuevas. Jesús dice: no se eligieron ustedes, los elegí yo. Yo los llamé. ¿Para qué? Para que vayan y hagan discípulos y den fruto. Y fruto en abundancia. Mi amado, ¿cuántos y cuáles son los frutos que tú tienes para mostrar al Señor? Juan capítulo 15, versículo 16 dice: oiga, yo los elegí para que vayan y den fruto, y fruto en abundancia. Que tú tengas buenos frutos delante del Señor. Que extiendas el reino de los cielos para que el Señor verdaderamente sea reinando en esta tierra. Tenemos una tarea, y esa tarea, mi amado hermano, no es fácil, y el Señor lo sabía. Aquí solamente está dando una instrucción para que salgamos a hacer la tarea. El Señor nos está enviando a predicar el Evangelio, pero Él sabe que el mundo no es tan fácil de recibir el Evangelio. Y por eso, hermanos míos, entonces Él completa la instrucción dándonos vida. Dice ahí en el versículo 22 y 23: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y yo veo dos cosas muy profundas aquí. Primero que todo, hermanos, yo veo el soplo de Jesús. Y permítanme que les exprese mi opinión. Hasta aquí los discípulos realmente no eran nada de nada. Hasta aquí ellos eran unos acobardados, medrosos y tímidos, metidos, asustados, llenos de miedo en una alcoba. Hasta aquí ellos eran así, hasta el momento en que Jesús, dice la Escritura, sopla sobre ellos. Y eso me hace acordar de Génesis capítulo 2, versículo 7, donde Dios, dice la Escritura, que tomó tierra y la amasó en sus manos y sopló, y entonces fue un alma viviente. Hermanos míos, aquí Jesús sopla y trae vida. Trae vida, hermanos míos. Trae vida vida que trae poder, mis amados. Aquí está Jesús levantando unos cadáveres que estaban realmente ya reducidos a la nada. Y cuando Él sopla, trae vida. Y me acuerdo, mis amados, que por allá en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 y 10 dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Jesús sopló, y ¿sabe qué? Yo creo en mi corazón con toda certeza que cuando Jesús sopló, hermanos míos, comenzó la iglesia. Comenzó la iglesia, porque comienza el trabajo realmente del Espíritu Santo. Hermanos míos, cuando Jesús sopla, nos llena de su Espíritu. Yo pienso que Ezequiel estaba profetizando este momento específico. Jesús soplando para traer vida.
para levantar un hombre nuevo, un hombre que no es acobardado, un hombre que no es medroso, un hombre que no es miedoso, un hombre que quiere hacer la obra y la voluntad de Dios. Una creación diferente, porque las cosas viejas pasaron ya y ahora todas son hechas nuevas. Ahora todo es hecho de nuevo. Ya no tenemos por qué estar encerrados en la oscuridad. Ya no tenemos por qué, hermanos míos, tener miedo de las autoridades que imponen yugo para que no prediquemos el evangelio. Ahora Cristo ha resucitado. Ahora Cristo se levantó de entre los muertos. Ahora estamos siguiendo a un Dios que está vivo, a un Dios que sí se compadece de nosotros, a un Dios que nos levanta con la diestra de su poder, a un Dios que nos da su Espíritu Santo. Dice la Escritura, mis amados hermanos, en Ezequiel capítulo 37, ahora el versículo 14, dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos míos, lo que Dios está haciendo, lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros, llenándonos de su Espíritu. Esta iglesia se estableció para que podamos ser testigos de la llenura del Espíritu Santo. Gente poderosa predicando la palabra, gente poderosa enseñando la obra de Dios, gente poderosa haciendo y reprendiendo las obras del mal, gente poderosa avanzando el reino de los cielos. Reciban el poder del Espíritu Santo. Hermano, qué tremenda bendición, porque Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo y con fuego para darnos ese poder que necesitamos para ser testigos de Él. Porque una creación nueva ha comenzado, una vida nueva ha comenzado, un nuevo amanecer ha llegado para tu vida. No es solamente el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Es que quiero cerrar esta enseñanza de esta manera. Amado, cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, y dice la Escritura, mi amado, por allá en el libro de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué quiero cerrar la escritura, cerrar la enseñanza con este versículo, mi amado hermano? ¿Por qué? Porque, mis amados, cuando somos llenos del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que entonces podemos decirle a la gente que hay perdón de pecados. Pero el que no se arrepiente, sus pecados le son guardados. Los pecados, la persona seguirá en sus mismos pecados y le serán retenidos sus pecados, dice la Escritura. Pero usted y yo tenemos la llave maestra que abre. Ese Cristo resucitado, mi amado, ese Cristo que podemos traer para beneficio de nuestras vidas, pero de la vida de todos los que conocemos, de nuestras familias, de nuestra Jerusalén, de nuestra Samaria y de toda la tierra. Porque llenos del poder de Dios, estos discípulos salieron de esa habitación y salieron para llenar a todo el mundo conocido con las palabras del Evangelio de paz. Mis amados, hoy quiero que oremos al Señor y que sea el Señor levantándonos de ese estado en que nos encontrábamos de tristeza y quizás de acuartelamiento o de hacinamiento, o como quieran llamar eso. Hoy nos levantamos en el poder del Espíritu Santo para orar y clamar por esta tierra, para orar y clamar porque el inconverso se convierta, para orar y clamar para que aquel hombre se arrepienta, para que aquella mujer se devuelva de sus malas acciones, para que el mundo reconozca que Jesús es el Señor. Mis amados, cierren sus ojos, inclinen su rostro, y si quieren postrarse de rodillas delante de Dios, háganlo. Si quieren, hermanos, saltar de gozo, háganlo. Hay libertad en el Señor. Padre Dios Todopoderoso, te exaltamos, Señor. Reconocemos tu grandeza soberana y declaramos, Señor, que ese virus, esa pandemia retrocede en el nombre de Jesús. Que Colombia será puesta como alabanza sobre la tierra, porque reconocerán que aquí hay un Dios que hace misericordia, que hace juicio y que hace justicia, pero es un Dios de gracia y es un Dios de amor. Padre, yo oro por cada familia de nuestra iglesia y los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que hay un nuevo comienzo para ellos. Quizás hasta aquí hubo enfermedad, quizás hasta aquí hubo discordia, quizás hasta aquí hubo diferencia y pleito, pero en el nombre de Jesús hay un nuevo comienzo. Padre, yo pido, Señor, que tu resurrección realmente se manifieste en el corazón de cada creyente, Padre.
que te levantes con autoridad y gracia, que te levantes con poder y gloria, porque a ti te alabamos, oh Cordero inmolado, a ti te alabamos, oh Jesús Todopoderoso, y reconocemos que tú eres nuestro Señor y eres nuestro Redentor, eres nuestro Salvador, que la muerte no lo pudo contener, sino que, Padre, has vencido. Corónate, Señor, levántate, Dios, exáltate, porque toda autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Te amamos, Señor, con todo el corazón y bendecimos tu nombre y te damos gracias por hacernos miembros de tu familia, Señor. Bendice a esta iglesia, bendícela, Señor, y guárdanos, Dios. Bendice, Padre, a todo aquel que reconoce que tú eres el Señor. Guárdalo, Señor. Bendice, derrama bendición sobre esta tierra, porque tu pueblo, Señor, reconoce que solo tú eres santo, que solo tú eres bueno, que solo tú eres Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y dale a mis hermanos y a mí y a mi familia, Señor, una buena semana, una semana de resurrección, una semana de crecimiento, una semana de poder. Bendigo en el nombre de Jesús a cada miembro de la iglesia. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga grandemente.